el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Quisiera que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Hemos estado haciendo un repaso de las horas antes, previas a la muerte del Señor, a su crucifixión. Hemos estado tratando de ver en el carácter, en la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre admirable, ese hombre controlado, ese hombre que sabía de antemano lo que sucedería, pues Él era 100% Dios. Sin embargo, Él puso por delante, dice su palabra, el gozo que estaba puesto delante de Él. Fue un siervo obediente al plan que había trazado la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. San Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre Santo, Padre Celestial, ayúdame a compartir tu palabra en esta hora a tu iglesia. Gracias, Señor, por tu valentía. Gracias, Señor, por esa vida entregada tuya. Fuiste ese siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos en esta noche a contemplar a Cristo, a exaltar su persona, a poner bien en alto a Cristo en nuestras vidas y seguir proclamando el mensaje poderoso de salvación para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La proclamación del Evangelio es lo único que puede cambiar el corazón, la mente y la voluntad del hombre caído. Es el Evangelio quien transformó nuestras vidas. Y vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo colgado de ese madero. Dice la palabra que cuando Él hubo tomado el vinagre, después de que dijera tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, y después que Él hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Si pensamos en la historia de la redención, viene a nuestra mente sin duda alguna aquel carpintero de Nazaret, ese joven rabino judío que fue colgado en un madero, acusado de blasfemo y mentiroso, llevado a juicio ante las autoridades romanas. Aquel hombre que se la pasó haciendo bien, pasó su vida haciéndole el bien a la gente. Dice la palabra que cuando le maldecían a él no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este era Jesús, este tal Jesús, quien con su muerte y su resurrección dividió la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Jesús nace en un pesebre, maloliente, una joven campesina y un hombre de bien lo ven llegar junto a otros campesinos y pastores. El Hijo de Dios había llegado a este mundo. Creció y vivió por 33 años en perfecta conformidad con la ley de Dios y enseñó única y exclusivamente lo que su Padre le había encomendado. Es importante para todo creyente entender que nuestro mensaje va a impactar a las personas cuando es el mensaje puro, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que no se cambia, es la vieja historia de la cruz. Ese es el mensaje que predicamos. Podemos recordar esta escritura en Juan 5:30, cuando el Señor dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué hermoso poder pensar que la iglesia del Señor diga también así cada día de nuestras vidas: no puedo yo hacer nada por sí mismo, haré lo que el Padre me dice que haga. Juan 6, 38 al 40, el Señor dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, dijo el apóstol Pablo, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si nosotros ponemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo hacemos carne, lo hacemos convicción, cada día de nuestra vida aprovecharemos, hablaré de esto un poquito mañana, aprovecharemos cada minuto para poder compartir al Cristo crucificado, al Cristo muerto, pero al Cristo que resucitó al tercer día de entre los muertos, el Cristo poderoso que puede transformar una vida. Este era el Mesías de quien habían hablado una y otra vez los profetas del Antiguo Testamento. Ese en quien esperaba la nación de Israel había llegado a este mundo. Dice la palabra en Lucas 24, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Fíjese que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Había llegado el Señor, ese de quien hablaba en la ley de Moisés, ese de quien hablaron los profetas, ese de quien se hablaba en los salmos. Juan 1, 9 al 14, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Su salvación y la mía no fue porque usted era tan inteligente como para aceptar al Señor. No era porque usted era no tan malo como los demás. Es porque el Señor de pura gracia y por pura misericordia nos salvó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. De Él estamos hablando, del Señor, este que dijo: consumado es. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. ¿Puede pensar en esto acerca del Señor Jesucristo? Esa gracia y esa verdad que se manifestó en todas las horas de su vida, cuando venían y estaban allí a punto de apedrar a una mujer, y el Señor Jesucristo dice, se agacha y de repente dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra sobre esta mujer. Y de uno en uno comenzaron a irse. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, estaba manifestando su gracia, su amor, su verdad, su misericordia en esa vida. Es ese Señor que también nos impactó una vez, quebrantó nuestro corazón porque entendimos su gran amor, su gracia, su misericordia a favor de nosotros. Qué gran amor el del Señor. La noche antes de su crucifixión fue con sus discípulos a un lugar que todos nosotros conocemos como el aposento alto, y comenzó a tener una conversación íntima con sus discípulos. Vaya conmigo a Juan capítulo 17 por unos momentos. Esta conversación que el Señor Jesucristo tiene allí, en el capítulo 17, versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es esa noche cuando Él está allí en el aposento alto, tiene esa conversación con sus discípulos, pero esta conversación es interrumpida porque Jesús comienza ahora a tener una conversación todavía más íntima con su Padre. Había estado hablándoles a los discípulos acerca de Dios, pero ahora le hablaría a su Padre a favor de sus discípulos. Era una oración por su familia espiritual. Oró por ellos y oró con ellos. Esta oración fue el prefacio a su sacrificio. Cristo oró, amada iglesia, como el sacerdote, quien más tarde se ofrecería a sí mismo como el sacrificio por los pecados de ellos. Pero no solamente oró por ellos, sino que también oró por los que habían de creer por la palabra de ellos. Déjeme parar por unos segundos allí. Cuando pienso en esta oración, pienso que el Señor en esa oración oró por mí y oró por usted. El mensaje un día nos llegaría a nosotros. Y doy gracias al Señor y quisiera que haga por unos segundos un ejercicio espiritual, un ejercicio de recuerdo. Y le dé gracias al Señor por ese hombre o esa mujer que un día fueron valientes y se acercaron a usted y le hablaron del mensaje poderoso de la cruz de Cristo. ¡Qué día glorioso! Y me encanta cuando pienso en esto, porque así quiero ser ese hombre que vive apasionadamente el Evangelio y que a cada persona que el Señor pone delante de mí, le hablaré de Cristo. Le hablaré de la cruz. Le hablaré del mensaje que puede transformar esa vida, porque eso es lo que el Señor hizo conmigo. Juan 17:4 dice la palabra del Señor: yo te he glorificado, dijo Cristo, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el Señor sabía y les anunció en esa conversación a sus discípulos, les anunció palabras de traición o actitudes de traición que iban a tener de algunos, actitudes o anuncios de abandono de sus discípulos, anuncios de negación. Y en el versículo 4 dice: Padre, la obra que me diste para hacerla hice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y de allí Jesús sale con sus discípulos, se dirige al huerto de Getsemaní, y allí, en ese lugar, Jesús es traicionado por Judas, es vendido por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, es llevado por una compañía de soldados, atado de manos, lo presentan ante Anás y Caifás, sumo sacerdote aquel año, es interrogado, es golpeado, Pedro le niega 3 veces, canta el gallo, llevan a Jesús a casa de Caifás, al patio o pretorio, era de mañana. Había llegado la Pascua, salió Pilato, cuestiona a Jesús y Jesús le dice que su reino no es de este mundo y que Él había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Amado hermano, usted y yo no somos de acá. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Su maleta en esta tierra tiene que ser liviana. Usted no se va a llevar nada de acá. Usted tiene un propósito eterno, glorioso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, con Cristo, a quien esperamos. En cualquier momento nuestra vida termina. O viene el Señor por nosotros, o algo nos pasa y nos vamos a la gloria para nunca más separarnos de nuestro Señor. Era la costumbre que en la Pascua se suelta un prisionero. Pilato pregunta a la multitud: ¿quieren a Jesús o a Barrabás? La multitud contesta: suelta a Barrabás. Entonces Pilato tomó a Jesús y le dio azotes. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Se burlaban
de nuestro Señor y decían, salve, salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y allí, en este contexto, Juan capítulo 19, aparecen las 7 frases que todos la sabemos o la hemos leído en algún momento, las 7 frases de la cruz. En esas 7 frases de la cruz, anote en su corazón, en su mente, recuérdelo, habrá una frase o una palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. ¿Quién era este hombre que aún estando en la cruz, en el momento de mayor sufrimiento, podía estar diciendo esta frase, esta palabra de perdón? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos sido traicionados en alguna vez. Hemos sido lastimados, nos han decepcionado, y lo que ha salido, lo primero que ha salido de nuestro corazón es esa necesidad de tomar el caso en nuestras manos. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Estás luchando con el perdón o con la falta de perdón en tu corazón? Mira la cruz, mira al crucificado, allí está lanzando una palabra de perdón. Padre, perdónalos. Está orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Entrega a esa persona que no puedes perdonar. Entrega esa causa, entrega esa situación al Señor. Pon esa situación en las manos del Señor. Padre, perdónalos. Pero no solamente una palabra de perdón, sino también una palabra de salvación. Cuando le dijo a aquel hombre que estaba también crucificado, te aseguro, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La vida eterna que Cristo nos da es hoy. La disfruto hoy, la comienzo a disfrutar hoy, la vivo hoy y la disfrutaré mañana. Para el Señor no hay tiempo, el Señor te da y no te quita. Y yo les doy vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. ¿Entiendes lo que se te ha dado, iglesia? ¿Entiendes el regalo de la salvación que no te costó a ti ni a mí, que le costó a Él su sangre preciosa derramada en esa cruz? Una palabra de salvación, pero también una palabra de amor o de devoción. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Una palabra de amor. Y cada día, cuando abrimos la palabra del Señor, Él nos muestra su amor. Oh, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cada día experimentamos, somos beneficiarios del gran amor del Señor. Su amor, su compañía, su provisión, su protección, su palabra con nosotros, Él mismo con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Una palabra de angustia, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él te entiende cuando hay dolor en tu vida, Él te entiende, Él conoce tu dolor, Él se duele contigo, Él estará contigo en medio, en la situación de dolor. Una palabra de sufrimiento o de necesidad humana, tengo sed. Tengo sed. Aquel que había con una sola palabra dicho, hágase la luz, y se hizo la luz, y separó la luz de las tinieblas. Aquel que puso las aguas en los mares, aquel que puso un límite al mar, que le dice detente y se detiene. Aquel que hizo los ríos, aquel que es dueño de todo, el creador del universo. En la cruz del Calvario, tengo sed. Tengo sed. Oh, ¿cómo puedo entender todo esto? El Hijo de Dios con una necesidad humana como la que tú y yo tenemos. Pero aquel Hijo de Dios también es capaz de darnos el agua que salta para vida eterna y darnos esa agua para que jamás podamos tener sed. Una palabra de victoria, consumado es. Tetelestai. Una palabra de victoria. Y quiero en estos pocos minutos que me quedan hablar de esta palabra de victoria.
consumado es, consumado es. Mañana hablaremos de su resurrección, pero aquí también hay una palabra de victoria, una palabra de seguridad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amada iglesia, nosotros tenemos a nuestro Padre, a nuestro defensor, aquel que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquel que nos defiende de nuestros enemigos. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Permítame dirigirme por estos minutos y analizar la frase consumado es. Vaya conmigo a Juan 19, anótelo, hágale un círculo, consumado es, tetelestai. Salió de la boca del Señor este grito de victoria, tetelestai, consumado es, pago completo, deuda saldada, cancelado. Mis amados hermanos, esta fue la doctrina y es el eje por el cual la reforma surgió, la justificación por la fe en la obra perfecta de Cristo. Cuando nosotros pensamos en el programa eterno de la eternidad, escuchen, Padre, Hijo y Espíritu Santo en algún momento antes de la fundación del mundo, vislumbrando la creación del mundo, pero también vislumbrando la caída del hombre, la ruina de la raza humana por causa del pecado. Dice la palabra del Señor que así como el pecado entró al mundo por un hombre, también con el pecado entró la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos hijos? Yo entendí hace mucho en cuanto al pecado, pero no podía ser más claro la realidad del pecado cuando un día le pregunté a mis hijos, ellos se llevan 3 años de diferencia, y estaban chiquitos, ambos, y yo había visto que Josué había encontrado una moneda de 10 pesos de allá de México. Y el muchachito resulta ser que la escondió en uno de sus cajones. Y yo lo vi. Y los llamé a cuentas a los dos, porque se me había perdido esos 10 pesos. Y le dije a Josué y a Dan, señores, ¿ustedes han visto la moneda de 10 pesos que papá tenía aquí encima de su mesa? Y los dos, no. Y se miró el uno al otro como diciendo, ¿tú la viste? No, ¿tú lo viste? No, yo tampoco. La realidad del pecado. Claro, saqué la vara de la disciplina y ¿qué creen que pasó? Por milagro del Señor, ellos ya sabían dónde estaba la moneda. Pero les di de todas maneras la vara de la disciplina por mentirosos. El pecado entró al mundo por un hombre. Y ese pecado trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. La Trinidad vislumbró antes de la fundación del mundo la caída del hombre, la ruina de la raza humana por causa del pecado. Entonces planificaron la obra redentora por medio de Cristo. Esa conversación intertrinitaria, en esa conversación el Hijo se ofrece para ser inmolado, el Cordero de Dios inmolado, muerto por nosotros, desde antes de la fundación del mundo. 2 pasajes bíblicos para tener en cuenta. Hebreos 10:6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y remarco esto una y otra vez, que nuestro Señor Jesucristo, los 33 años en esta tierra,
hizo la voluntad de su Padre como un siervo obediente. Dice su palabra, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, amados, somos santificados mediante, observen, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es inconcebible, es blasfemo pensar en otro mediador. Por eso cuando hablamos a las personas de Cristo, tenemos que derribar todos sus argumentos, porque la gente hoy día confía en otros mediadores para obtener salvación, o en sus propias obras, o en el hombre, o en la imagen, o en las caminatas, o en las ofrendas, o en el incienso, o en lo que sea, para obtener vida eterna. Una vez una gitana se acercó a mí y me dijo, déjame leerte la mano, déjame leerte el futuro. Yo le dije, déjame, yo te voy a decir cuál es tu futuro. Yo tengo en mi haber la palabra que te puede decir el futuro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros tenemos asegurado el futuro en Cristo, amada iglesia. Primera de Pedro 1, 18 al 21, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Observe, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Usted está entendiendo, amada iglesia, de que Cristo fue ofrecido por usted desde antes de la fundación del mundo. He aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Mi fe y mi esperanza, mi expectativa de lo que va a venir está en Dios. ¿Usted tiene miedo del futuro? Hay por lo menos 5 miedos que todos hemos tenido y tenemos. Miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, miedo a la pobreza, miedo al futuro. El otro no me acuerdo. Miedo a la pobreza, miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, miedo al futuro. Algunos miedos que hay en nuestras vidas. Todos hemos pasado por diferentes momentos de ansiedad, de temor. Pero en Cristo tenemos fe, tenemos esperanza en Él. Dice la palabra, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. El Señor es nuestro pastor, nada me faltará. Hoy, ni mañana, ni pasado. En Cristo está nuestra esperanza. Apocalipsis 13:8 en la parte B, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos, entendamos que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Estaba escrito que Él iba a venir un día y ofrecer su vida a favor de nosotros. Vemos en la narración, por ejemplo, en la historia bíblica, 2 pueblos, el pueblo hebreo y otros pueblos que no conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos a estos pueblos entrelazándose con el pueblo de Dios. Surge el imperio egipcio, el pueblo hebreo allí esclavizado por 400 años, surge el imperio asirio,
lleva como esclavos a las 10 tribus del norte del pueblo de Israel, el imperio babilónico lleva a las otras 2 tribus, surge el imperio griego, surgen los medos persas, surge el imperio romano, y en cada imperio del reinado Israel era esclavo del imperio en turno, el pueblo de Dios entrelazado con estos pueblos. Pero en la plenitud de los tiempos, amada iglesia, Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Usted cree que todo lo que está pasando hoy, algo se le está escapando al Señor? Algo está saliendo mal. ¿Por qué el Señor se ha olvidado de mí? ¿Ha dicho esto alguna vez? ¿Por qué acaso el Señor tiene algo conmigo o con mi familia que me están viniendo tantas pruebas? Nada es casualidad. El Señor tiene el absoluto control de todo. Él es el soberano. Él está sobre nosotros. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No vino ni antes, no vino ni después. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Cuándo dejó de estar el Señor? Si el Señor es omnisciente, es omnipresente, Él está todos los días. Él está aquí, Él está allá, Él está en Argentina, está en Australia, Él habla todos los idiomas, Él nos entiende, Él nos escucha, nunca está tan ocupado como para no escucharnos. Vamos. En ese momento de la historia, Cristo entra en el escenario del mundo. Cristo entra en el escenario del mundo. Ese hombre de Nazaret es llevado, es levantado en esa cruz y proclama esa frase: consumado es, tetelestai. Ningún ser humano, iglesia, ningún ser humano, ni antes de Cristo, ni después de Cristo, ha pronunciado estas palabras. Consumado es. El doctor Charles Spurgeon en el siglo XIX decía que esta palabra, tetelestai, era un océano de significado en una gota del lenguaje. Consumado es. Es tan alto, es tan indecible, no lo podemos decir, es tan inconmensurable, es tan profundo, no lo puedo entender. Tetelestai, consumado es. Él completó la obra con un efecto para siempre y nosotros somos los receptores. Ese fue el último acto en la historia de la humanidad, capaz de salvar a todo aquel que cree. Un día creíste y vinieron a ti todas las bendiciones espirituales. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Usted entiende que está en esta tierra para vivir y agradar a Dios, para ser un adorador de Dios. Déjeme leerle esto, por favor. Cada uno de nosotros hemos nacido para adorar. Con cada respiro, con cada palabra, con cada oración deberíamos adorar a nuestro Dios. A lo que le das tu afecto, tu tiempo y tu energía, estarás adorándole. Podemos ser distraídos por muchas cosas en esta vida, pero solo hay una persona que debería tener toda nuestra atención, todo nuestro amor, todo nuestro afecto. Tú y yo nacimos para adorar. Y dentro de nosotros tenemos un deseo profundo de adoración al cual no podemos escapar. Ese deseo profundo lo tiene tu hijo pequeño. Él tiene que conocer al Señor, él tiene que amar al Señor. Los niños en la escuela, los que no conocen al Señor, no adoran al Señor, porque sus padres no saben adorar al Señor. Job decía que se levantaba cada mañana y él ofrecía holocausto por él y por sus hijos, porque quizás habrán pecado. Él era el sacerdote de esa familia. Papás que están aquí, usted tiene que aprender a adorar al Señor y enseñar a sus hijos a adorar al Señor. Usted es el líder de su familia.
Usted tiene que tomar las riendas espirituales de su vida y de la de su familia. Usted debe ser un adorador. Todos nosotros venimos a adorar o vamos a adorar a algo o a alguien en este día. Ahí estás sentado y tienes que tomar una decisión. Dios en su gracia y su misericordia te creó para adorarle con todos tus afectos, con todos tus pensamientos, con nuestro respirar, en nuestro andar, con nuestra familia, con tus dones, con tus talentos. Toda tu adoración debe ser para el único Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en este día. Él completó la obra con un efecto para siempre y nosotros somos los receptores. Los siervos, déjeme explicarle consumado este telestai. Los siervos o esclavos, cuando recibían una encomienda de sus amos, se proponían hacer ese trabajo lo mejor posible. Y cuando terminaban el trabajo, se presentaban ante su amo y decían, tetelestai. Tetelestai, amo. El trabajo que me encomendaste, lo terminé. Eso es exactamente lo que dice en la palabra del Señor. Cuando hubo Jesús tomado el vinagre, dijo, consumado es. Él fue el siervo obediente. Y ahora él estaba diciendo a su padre, tetelestai, la obra que me encomendaste, la he terminado. Filipenses 2, 5 al 10 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Los siervos esclavos terminaban esa tarea y decían al amo, tetelestai. Pero también un artista o los escultores de aquella época, al finalizar la obra, hermanos, la inspeccionaban a detalle para ver si había algo que agregar, algo que mejorar o algo que quitar. Y una vez hecha la revisión, ese artista o ese escultor, entendiendo que todo estaba completo, la miraba a la obra y decía, tetelestai, tetelestai. La obra que el Señor ha hecho está completa. Nadie puede añadir y nadie puede quitar, nadie puede agregarle. Está completa, está perfecta a favor de nosotros. Dios venía entretejiendo el tapiz hasta que Cristo llegó para completar esa obra perfecta. Lo que en el Antiguo Testamento era la sombra, Cristo lo hizo real. Lo que no pudo Moisés como profeta, Aarón como sacerdote o David como rey, ahora Cristo lo había logrado. Los sacerdotes también usaban esta palabra tetelestai. Présteme atención por estos 10 minutos más. A la hora de ofrecer un cordero, había un examen del cordero, tenía que estar sano, sin mancha, no tenía que ser cojo ni tuerto, ni tenía que ser perfecto. Y cuando terminaba ese examen, el sacerdote decía, tetelestai, es perfecto. Cristo es nuestro sacerdote, el que vive para interceder por nosotros. ¿Ha usted tenido esos días en que no sabe ni siquiera cómo orar? No sabe ni siquiera cómo pedir. Él te entiende. Él sabe lo que necesitas. Dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles y va ante el Padre y dice, esto es lo que tu hijo necesita, no más que no sabe cómo pedirte, o está medio caprichoso, pero yo te digo lo que él necesita. Cristo es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Antes, los sacerdotes, con los sacrificios que ofrecían a favor de las familias que venían a traer un cordero, simplemente lo cubrían al pecado. Pero Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que
quita el pecado. ¿Tú sientes paz en tu corazón? Esa paz que viene de Dios. Si hay algo que con la gente lucha día con día, es el sentimiento de culpa. Esa joven que no puede dormir porque se sometió a una operación o a un aborto. Ese hombre que engañó a su esposa, cometió adulterio. Ese joven que está sumergido en la pornografía, en los vicios, en la noche, en el descontrol de una vida. Ese papá que no puede soportar que no haya estado e invertido tiempo en la vida de su hijo y ese hijo tomó malas decisiones y hoy está lejos del Señor. Sentimiento de culpa. Ven a Cristo en esta hora. Ven a aquel que puede perdonarte, ven a aquel que puede limpiarte, ven a aquel que puede limpiar tu conciencia de esas obras muertas. Ven a Cristo en esta hora. Ven ese sacerdote perfecto que no va a cubrir tu pecado, lo va a limpiar, lo va a quitar para siempre. Y déjame decirte, en aquel texto que es mal aplicado, cuando dice allí en Miqueas 7, 18 y 19, que los pecados, el Señor, dicen algunos, echará al fondo del mar. El Señor no echa ningún pecado tuyo al fondo del mar. El Señor lo quita y lo limpia para siempre. No está escondido en ningún lugar el pecado. El Señor, el Padre, te ve a ti por medio de Cristo. Cuando te ve a ti, Cristo está adelante de ti. Por tanto, el Padre te ve a ti por medio de su Hijo. Estás limpio. Estás limpio. Estás libre. Estás libre. Vete, le dijo el Señor a la mujer, y no peques más. Aprendamos a vivir vidas santas. Aprendamos a vivir vidas piadosas. Eso es lo que agrada al Señor. Los comerciantes usaban esa palabra, tetelestai, cuando hacían sus negociaciones. Había una deuda abierta o una compraventa y aún no se había pagado y alguien cancelaba la deuda y en el certificado de cancelación de la deuda al final de la hoja decía tetelestai, cancelado. La deuda tuya, mi deuda, ha sido saldada, ha sido pagada. Tetelestai, el grito que toda la creación estaba esperando desde la caída del primer hombre, Adán. Y vino Jesús, el segundo Adán, el hombre perfecto, para hacer una obra que hasta la fecha y toda la eternidad tendrá repercusión. Ese grito no solamente lo escucharon los que estaban alrededor de la cruz. Ese día, amada iglesia, el infierno tembló. Tetelestai. En ese gran momento la ira de Dios y la misericordia de Dios se encontraron. Cristo pagó la deuda. Y todo aquel que pone su fe en ese sacrificio y reconoce su pecado, cualquiera sea, mentiras, adulterios, aborto, pornografía, homosexualidad o lo que sea, tetelestai, la deuda, tu deuda está cancelada. Para terminar, Cristo le había dado un golpe final a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. Una vez fui a visitar a un amigo y a su esposa y a sus hijos a su casa. Ellos querían escucharme, querían saber de mí. Yo me había ido de mi pueblo a la ciudad de Santa Fe y allí comencé a trabajar y empecé mi vida cristiana con el pastor Abel como mi mentor. Pero regresé después de 2 años a mi pueblo y todos querían saber qué estaba pasando conmigo. Así que Dante me llamó por teléfono y me dijo, Claudio, quiero que vengas a mi casa.
Y cuando entré, le dio mucho gusto a mí también de poder estar juntos y conversar, y surge la conversación espiritual. Porque nosotros tenemos que aprender a provocar conversaciones espirituales con aquellos que no son creyentes. A veces nosotros hablamos con personas, hablamos del tiempo, hablamos del clima, somos muy buenos para decir, no llovió, sí va a llover, esto y aquello, y pasa la conversación y no hablamos nada del Señor. Empezó la conversación y en un momento Dante me dijo, Claudio, por favor no me hables de la muerte. Le tengo terror a la muerte. No quiero saber. No quiero pensar en que en algún momento alguno de mis hijos puede morir, o mi esposa puede morir, o yo puedo morir. No me hables de la muerte, háblame de otra cosa. Dije, Dante, necesito hablarte, es decirte que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Necesitas prepararte para encontrarte con Dios. Y le prediqué el Evangelio ese día. Fue hermoso. Cristo, amada iglesia, le da un golpe con esa palabra, consumado es, aquel día en esa cruz del Calvario, le da un golpe final a Satanás. Él tenía el imperio de la muerte. Todo lo que el Padre demandaba estaba llegando a su término. Los sufrimientos que comportaba llevar a final esta obra de redención, el Señor dice, Padre, está hecho, acabé la obra que me has dado. Todos los tipos y profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los futuros sufrimientos del Mesías, allí en Isaías 53, se habían cumplido en Cristo. Amada iglesia, Tetelestai también nos recuerda que ninguna condenación ahora hay para los hijos de Dios. Romanos 8.1, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado, cuando un creyente otra vez no anda en el Espíritu, anda viviendo en la carne, el pecado te persigue. El pecado te lastima, el pecado rompe la comunión entre tú y Dios. Eres hijo de Dios, pero hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de vacío en tu corazón. ¿Se acuerdan? El salmista David cuando dice, cuando callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está esa relación de amor? El Señor en Apocalipsis a la iglesia le dice, sí, yo sé que trabajas mucho para mí, de que vas, que vienes, que haces, que tocas, que cantas, que predicas, que haces, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y quizás hoy es el día cuando miramos a Cristo, su gran amor, sus palabras allí en la cruz, consumado es, todo está saldado. Renovar nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Él. Has dejado tu primer amor. Vienes a la iglesia, pero no estás ferviente en el Espíritu. No le comunicas el mensaje del Evangelio a nadie. Antes, cuando recién te convertiste, le hablabas a todos de Cristo. Antes leías tu devocional, antes orabas. Ahora el Señor extraña todo eso. ¿Dónde está ese hijo ferviente? Oh, amada iglesia, quizás tienes una vida doble. No sé, alguno de ustedes está viviendo una vida en pecado. Quizás hay algún engaño. Quizás estás flirteando con tu secretaria, estás dándole lugar a esas zorras pequeñas que van a echar a perder tu vida, tu matrimonio, tu relación con Dios en primer lugar. Tetelestai, consumado es, por cuanto dice la palabra de Dios, que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjenme leerles algo para finalizar en esta noche.
Si Jesucristo es Dios, dijo C.T. Studd, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es demasiado grande. Todo lo que podemos hacer hoy en esta vida, sencillamente es esto: entregarnos a su voluntad. Señor, estoy en esta tierra, pienso en mi vida, estaba sacando cuentas, amado hermano Rubén, y no tengo 47, tengo 48. Esto es grave. Pero el resto de vida que tenga en esta tierra, quiero vivir para el Señor. Quiero servir al Señor. Quiero ser más apasionado de lo que fui hoy. Quiero amar más a mi esposa, amar más a mis hijos. Quiero tener un mejor servicio para el Señor. Quiero estar dispuesto y levantar mi mano, el primero que levante mi mano y decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Quiero ser el primero en la iglesia cuando hay una necesidad en que puedo ser parte para la obra del Señor. Cuando miro al Señor y digo, diciendo, consumado es, la obra está saldada, veo al hombre perfecto que toda su vida hizo la voluntad de su Padre y aún en esa cruz de vergüenza está orando, está amando y está perdonando a los que le ofendieron. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Este Cristo que hoy recordamos en la tumba, en una tumba prestada, propiedad de un hombre rico, allí está su cuerpo. Pero no se preocupen, viene el día. Y mañana recordaremos, victorioso sobre la muerte, poderoso, el Cristo que dio su vida, pero al tercer día resucitó. Padre Santo, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a usar esta vida, a darle un gran uso a nuestra vida, invertirla en algo que va a durar para toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a gastar nuestra vida para ti, a invertir nuestro tiempo y todo lo que nos has dado. Mirando a Cristo, podemos ver a ese hombre que invirtió su vida para hacer la obra que su Padre le había mandado. Y nosotros tenemos una sola vida para vivir. Tenemos fuerzas, estamos sanos, tenemos todavía fuerzas. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra, ayúdanos a predicar a este Cristo vivo, que puede transformar la vida de las personas, que puede cambiar el corazón, perdonar, darle un sentido a la vida del ser humano. Ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio a toda criatura, a todos los rincones de esta ciudad. Ayúdanos a mirar a la gente con compasión como tú, Señor, cuando veías a las multitudes perdidas como ovejas sin pastor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo. Danos sabiduría para vivir el resto de vida que tenemos antes de que tú nos vengas a buscar o nos lleves a tu presencia. Ayúdanos a invertir nuestra vida en tu reino y en tus negocios. Muchas gracias, Señor, por tu amada iglesia y que tu Espíritu Santo selle lo que quiera sellar en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.